¿Por qué las cosas salen mal? Por Laurence J. Peter. Capítulo 1. Un hombre de principios. Principio de Peter. Dentro de una jerarquía, los individuos tienden a ascender hasta sus niveles de incompetencia. Laurence J. Peter. Página 9 a la 14 de 192. Sección 3. Un supercompetente. En 1943 enseñaba en un aula del sótano de la Escuela Elemental Central de Chilliwack, Columbia Británica, Canadá. En otra aula del mismo sótano, Mrs. Abel enseñaba el primer grado. Mi primera impresión de Mrs. Abel fue la de una mujer de mediana edad, baja, regordeta, de pelo gris, peinado en un moño cuidadoso en lo alto de su cabeza. Llevaba zapatos negros de trote e iba vestida, como siempre, con una falda azul marino y una blusa blanca. Sus características más notables eran los modales y el lenguaje. Tenía una aureola de absoluta calma y miraba directamente a cualquiera con quien hablase. El director me había advertido que a los demás profesores les resultaba imposible entenderse con ella, pero que era una magnífica profesora y que los niños y los padres la querían y admiraban. El mismo director me habló más tarde de un problema que él tenía. Todos los padres de los alumnos de primer grado querían que sus hijos estuvieran en la clase de Mrs. Abel, porque era considerada en todo el distrito como la mejor profesora de los que empezaban a leer y escribir. No pasó mucho tiempo antes de que yo entendiera por qué no se llevaba bien con el profesorado de la escuela. Ella asistía únicamente a la primera reunión de los profesores al comenzar el año escolar, y no acudía a reuniones ordinarias o a los actos sociales de la escuela. Prefería tomar su almuerzo en la clase, con sus alumnos, que en el comedor del profesorado. Ella misma me dijo que era la mejor profesora de primer grado del distrito, y que los demás profesores no sabían lo que se pescaban. Cuando ellos buscaban su ayuda o su consejo, replicaba: he desarrollado técnicas que trabajan para mí. ¿Por qué no desarrolla técnicas que trabajen para usted? Preguntada acerca de cómo todos sus alumnos aprendían a leer en las primeras semanas de colegio cuando otros profesores necesitaban todo el año para conseguir los mismos resultados, ella contestaba: porque mis técnicas son superiores a las suyas. Frase de Henry Adams. Un profesor trabaja sobre la eternidad, nadie puede decir dónde acaba su influencia. Cuando el director se dio cuenta de que mi interés por Mrs. Abel estaba motivado no por una fútil curiosidad acerca de su comportamiento e idiosincrasia, sino por mi admiración hacia su capacidad, me hizo partícipe de alguna información básica. Se había graduado en la escuela local de segunda enseñanza 44 años antes, y había asistido en la escuela normal provincial a un curso de un año de enseñanza pedagógica. Volvió a casa, en Chilliwack, y se hizo profesora de primer grado. Excepto durante 3 años, en los cuales se casó, tuvo una hija y enviudó, había seguido siendo profesora de primer grado. A pesar de las sugerencias del superintendente y de otros, rehusó con firmeza subir de grado o solo puedo hacer suposiciones sobre el motivo por el que Mrs. Abel me invitó a su clase y compartió conmigo sus ideas, pero mi primera visita me convenció de que estaba en presencia de un genio. Aunque mis observaciones en un periodo de 2 años eran, simplemente, vislumbres de un programa de enseñanza concebido brillantemente y llevado a cabo con efectividad, ofreceré aquí algunas de mis observaciones, junto con las explicaciones que me fue haciendo Mrs. Abel de sus métodos. Primer día. En la década de 1940 no había parvularios o programas preescolares en esta área rural, y por ello Mrs. Abel empezó por introducir a sus alumnos en las rutinas escolares clásicas. Cuando los niños estuvieron instalados y deseosos de recibir su primera lección, colgó un cartel en el centro del aula en el que había pintadas 3 manzanas rojas. Entonces dijo: vamos a aprender una canción sobre estas manzanas, y empezó a cantar lentamente: ¿cuántas manzanas aquí ves? Cuéntalas tú, 1, 2, 3. Hizo recitar a la clase el poema al unísono, siguiendo el ritmo que marcaba con la mano.
Cuando estuvo segura de que todos los niños participaban, dio la vuelta al cartel y mostró las palabras siguientes. Señaló las palabras y el compás, como antes, mientras los niños cantaban la letra. Como actividad final del día, distribuyó unos ejemplares fotocopiados de la canción, y los niños la recitaron mientras ella indicaba las palabras. El primer día, un grupo de niños felices salía de la escuela, y yo supongo que las familias del distrito estarían sorprendidas de ver que los escolares, en un solo día, señalaban las palabras y leían la canción de las manzanas. Frase de William Arthur Ward. El profesor mediocre, dice. El buen profesor, explica. El profesor superior, demuestra. El gran profesor, inspira. Mrs. Abel explicó, empiezo con palabras y objetos con los cuales están familiarizados los niños. Los niños realizan el logro educativo más complejo de su vida, hablar su lengua materna, sin una educación formal. El sonido de la palabra manzana es un símbolo que no se parece en nada a una manzana. Tampoco se le parece la representación visual de la palabra, manzana. Si el niño puede decir la palabra, el leerla no debe presentar problema. Por tanto, enseño a los niños a decir las palabras y después se las muestro. No estaba yo en condiciones de cuestionar su teoría, pero quedé realmente impresionado de los resultados que obtenía. Sistemáticamente, iba progresando hacia versos más largos y usaba las palabras de los mismos en otros contextos. Los niños leían desde el primer día y progresaban rápidamente. La alegría por el éxito era evidente. Cuando empleaban los libros de lectura prescritos, los acababan en menos de la mitad del tiempo habitual, y eran capaces de seguir importantes lecturas suplementarias. En cada detalle de la enseñanza, Mrs. Abel parecía tener un sistema que funcionaba. Su programa era seguido de modo gradual, para asegurarse de que todos los niños adquirían cada una de las habilidades necesarias para la lectura, la escritura y la aritmética elemental. Era magnífica su capacidad para observar a cada uno de los niños de modo que no faltara ningún logro esencial. En respuesta a mis preguntas, me dio explicaciones precisas y lúcidas. Hay un proverbio antiguo, el ojo del amo engorda al caballo. Yo lo creo. Gran parte de mi éxito se basa en que detecto cuando un niño tiene alguna dificultad. Por esto es por lo que ningún niño en mi clase se queda rezagado. Cuando a un niño le sucede esto, los problemas de un error acumulativo pueden provocar el desarrollo de una incapacidad para aprender. El ojo del profesor refuerza la enseñanza del niño. Y otro, los expertos en lectura están divididos en dos campos. Un grupo promociona la fonética como el camino real para aprender, y el otro cree que el método de mirar y decir producirá pequeños lectores más felices. ¿Puede usted creer que adultos inteligentes desperdicien su tiempo con una polémica tan tonta? La buena enseñanza incluye ambos métodos, pero no como enfoques separados. Pongamos una palabra tomada de una canción. Los niños ven la palabra y la dicen. Luego practicamos un juego sobre uno de mis carteles, cambiando solo una letra intermedia de la palabra casa, por ejemplo, y haciendo cama, cara, capa, caña, etc. Luego cambiamos solo la primera letra, y saldrá masa, tasa, gasa, pasa, etc. Después que ellos han trabajado con todas las vocales y consonantes de este modo, pueden leer fonéticamente muchas palabras bisílabas. Entonces combinan algunas de estas palabras formando otras compuestas, y así sucesivamente. Yo solo voy aumentando su vocabulario visual, sus habilidades de análisis de palabras y fonética, construyendo sobre su experiencia y los poemas e historias que leemos. Estas técnicas constituyen un proceso integrado en mi enseñanza y no son técnicas enfrentadas, como a los expertos les gusta creer. Me contó que hacía unos años el superintendente la había animado a seguir unos cursos de psicología. Añadió, cuando le pregunté por qué, me contestó que los cursos podían ayudarme a entender mejor a los niños. Yo le dije que, como profesora, consideraba más importante que los niños me entendieran a mí.
Durante unos años había rechazado resueltamente invitaciones para mostrar sus métodos a otros profesores, pero en el último año antes de su jubilación se ablandó. Ella y yo compartimos un local de depósito. Pocos días antes de la convención de profesores, descubrí que había sacado algunos materiales docentes del depósito y los había reemplazado por material que ella usaba en la clase. Cuando le pregunté por qué, respondió: estoy recogiendo las cosas que trabajan más en mi favor y les enseñaré a ellos el material que yo ya no uso. Me ha costado 40 años desarrollar mi técnica, y no la van a conseguir a cambio de nada. Las autoridades docentes darían a Mrs. Abel notas muy bajas en actitud, cooperación con los colaboradores, educación permanente, progreso profesional, uso de nuevos materiales audiovisuales y aplicación de métodos educativos consagrados. Ojalá hubiera compartido sus técnicas educativas más libremente, estado abierta a nuevas ideas y mejorado su propia base educativa. El caso es que, a pesar de su idiosincrasia y falta de profesionalidad, formó parte de aquel grupo selecto de superprofesores. Sus estudiantes sintieron gran entusiasmo por la escuela, leyeron mejor y aprendieron más que cualesquiera otros alumnos de primer grado que yo haya encontrado jamás. Frase de Jacques Barzun. La enseñanza no es un arte perdido, pero el respeto a la misma es una tradición perdida. Probablemente, la clave del éxito de Mrs. Abel era su sensibilidad a las reacciones ajenas. Era vivamente consciente de las respuestas de sus alumnos a su enseñanza. Lo que los niños aprendían le hacía patente cuál de sus métodos era efectivo. Su experiencia le enseñaba las cosas que tenía que rechazar y las que debía conservar para futuras lecciones. La sensibilidad hacia su propia eficacia configuraba su función docente. Cada experiencia de enseñanza era para ella una experiencia de aprendizaje, de modo que fue creciendo en competencia durante toda su carrera. Frase de James H. Bowen. La mayoría de los educadores continuaría dando clases sobre navegación mientras el barco se estuviera hundiendo. Página 14 de 192.